Sí, gracias, gracias. Bien, como pueden ustedes observar en el primer PPT, el título de los contenidos de esta semana, ¿no? Semana 12 es axiología, ¿no? La axiología. Bien, para contextualizarlo, ¿no? Esta disciplina o esta área de la filosofía, las dos denominaciones son correctas, recordarán ustedes, ¿no? Pues la filosofía se ha dividido en diversas áreas: la ontología, la gnoseología, tenemos la antropología y esta vez la llamada axiología, y así una serie de áreas que buscan pues ocuparse, reflexionar, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Acerca de los diversos temas. Bien, esta vez el gran tema es acerca de los o del, una palabra puede resumir, acerca del valor o de los valores, ¿no? Eso es, en síntesis, el concepto fundamental, ¿no? En torno al cual gira los contenidos de esta semana 12, ¿no? Recordarán ustedes también que aparte de la axiología es la disciplina que aborda el tema o el problema del valor. Dentro de la axiología también subyacen otras áreas o subáreas que pertenecen a la axiología muy importantes, ¿no? Por ejemplo, recordarán qué áreas, la que se conoce con el nombre de moral, ¿no? Es decir, de la ética o moral, importantísima, ¿no? También hay otra disciplina que va a ser objeto de nuestro estudio, la estética. El paso sea, bueno, ya lo he dicho, en todo caso estoy repitiendo, la ética, la estética forman parte de esta área amplia general, cuál es la axiología. Empecemos, estoy en la introducción, ¿no? La disciplina de la axiología casi es reciente, del siglo XVIII, ¿no? En cambio, muchas otras áreas ya devienen desde la época antigua, ¿no? O sea, como disciplina, como teoría específica, ¿no? A ver, para darle un contexto, ¿no? Hace algunos años atrás, cada cierto tiempo, bueno, en este caso se analizó la educación, y se llegó a la conclusión que hay una crisis de la educación. Y entonces las áreas que fueron analizadas, y ustedes seguramente en sus lecturas no han escuchado, se analizó el área de la comunicación, la matemática. Entonces, en la comunicación, digamos en el curso de comunicación, en el curso de matemática, a través de evaluaciones, trajeron resultados desastrosos para nuestro país. Ocupábamos, si no el último lugar, hasta el penúltimo. Pero hay otra área que también fue incluida, ¿no? En el análisis de la educación, y el resultado que estaba en crisis. Fíjese, el área de la comunicación y el área de la matemática. Pero falta un área que formó parte de ese análisis, ¿no? Quizás sea una sorpresa para ustedes. Esa área fue el área de, ¿alguien conoce? El área de los valores, ¿no?
Fíjese que en comunicación y matemática, por no hablar de otros cursos, y incluyendo los valores, concluían pues que nuestra juventud, ¿no? Los educandos, los valores no se les conocía, no se les daba importancia, y entonces se declaraba en crisis, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que está interviniendo los valores, ¿no? A veces uno dice, bueno, la axiología, los valores era asunto de los filósofos, asunto un poco esotérico de unos pocos, pero no es de todo el mundo. No, no es verdad, porque fíjese acá, bueno, en concreto, pues, para decirlo en términos prácticos, se decía, bueno, uno sube al transporte público, un micro, y hay jóvenes bien sentaditos, incluso en el área que está reservado a las personas de tercera edad, ¿no? O entonces, bien sentados, y no dan el asiento a los mayores, ¿no? Eh, Salvo el caso que alguien le pida, ¿no? A regañadientes lo dan, ¿no? Los valores, ni qué decir, nuestra política está caracterizada pues por una gran dosis de corrupción, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, esto nos lleva a pensar que los valores, el tema de los valores, sobre el valor, es un tema tan importante, tan trascendente en la vida del hombre, que es algo mezquino, es algo, digamos, que suena a ignorancia el considerar que esto no tiene importancia, ¿verdad? Bien, para terminar con esta introducción, eh, miren, ¿qué son los valores? Anotando su esencia, su naturaleza, de qué cosa es, de qué están hechos. Están hechos de humo, están hechos de aire, de idea, de espíritu, o tienen la materialidad de cualquier objeto físico. ¿De qué están hechos? ¿No? Es una excelente, interesante pregunta, ¿no? Entonces, en nuestra realidad, ¿no? En nuestro, digamos, entorno, en el ser, como a veces también se dice, encontramos objetos físicos, ¿no? Objetos físicos, pues un par de zapatos, un macetero, una mesa, una carretera, una piscina, etcétera. Yo creo que de esa clase de objetos físicos no hay problema, ¿no? Forman parte de nuestra realidad. Pero aparte de estos objetos físicos, lo que podemos decir, darle el nombre de cosas, ¿no? Hay otros entes que conforman nuestra realidad. Y es los entes llamados ideas o conceptos. Gracias a Sócrates, a Platón, y a todos los filósofos y a todos los hombres de ciencia, que está armado sobre células, se puede decir, al cual llamamos conceptos, ideas o definiciones, ¿no? De ideas, ¿de qué hablo? De número, de la idea justicia, la idea libertad, la idea Estado, la idea pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya tenemos dos elementos que constituyen la realidad, ¿no? Las ideas o conceptos, los entes ideales también se puede decir, las cosas, objetos físicos, y falta ahí un elemento que conforma la realidad, que si usted ha estado atento hasta ahorita en la presentación, sin duda alguna, se trata o de los valores. Entonces, he visto con este caso comentarios que he hecho, que los valores están en nuestra cultura, están en la vida del hombre, ¿no? Participan de la historia, de la política, de la vida familiar y, en fin, creo que de la vida de cada uno de nosotros en cada día, ¿no? Bien, supuesto estas cosas, ¿no? Importantes para darle, ¿no? Sentido
digamos así, al tema de los valores, vamos pues a ingresar, ¿no?, al segundo PPT. Descontado está que cuando se dice axiología también se puede decir teoría del valor o filosofía del valor también, y axiología realmente son lo mismo, ¿eh? A veces también se designa con estos términos, ¿no? Bien, iniciamos, ¿no?, con, digamos, la etimología o el origen de la palabra axiología, ¿no? Está de sobra deducir que axiología es una palabra compuesta de origen griego, ¿no? Por dos raíces. Hay axios que se refiere al valor, ¿no?, a lo que es apreciable, a lo que tiene dignidad. En cambio, la palabra logos, que a veces utilizamos la razón, ¿no?, la teoría, ¿no?, el estudio, etcétera, en este caso, del valor. Entonces, etimológicamente, la palabra axiología, pues, es de origen griego, ¿no? Y se entiende como teoría, ¿no?, o reflexión acerca del valor o de los valores. Bueno, entonces fíjese cómo el título de la disciplina pues proviene del griego. En cambio, el término valor pues tiene una procedencia latina, ¿no? Idioma de los romanos. Valeo, ¿no? Lo que tiene valor, etcétera, ¿no? Bien, esto en cuanto a la etimología. Luego miremos a la definición contemporánea, la definición actual de lo que es la axiología. Entonces, primero se la entiende como una disciplina, ¿no?, un área de la filosofía, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Y qué se dedica a qué? ¿Cuál es su objeto de reflexión, de estudio? Claro está el valor, es decir, la naturaleza, la esencia del valor, de qué está compuesto, cuál es la importancia en la vida personal, social, cultural, ¿no?, y global, digamos, de los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, contemporáneamente, la axiología defínese pues como un área de la filosofía cuyo objeto de estudio, de reflexión, es pues el valor, ¿no? Es el valor. Bien, pero tener como objeto de estudio el valor implica considerar que va a acometer la empresa, ¿no?, de estudiar, de comprender cuál es la naturaleza o cuál es la esencia del valor, de qué está hecho. El valor, ya hemos visto, de entrada, pues no es una idea, un concepto, ¿ya? No es un objeto material. Entonces, se lanza la teoría de que el valor es una esencia, es una naturaleza, ¿no? Los valores valen porque valen, valga ahí un poco la redundancia, ¿no? Entonces, hay una dimensión ontológica, que ontológica significa del ser, de la realidad, que reconoce la existencia del valor o de los valores. Como veremos más adelante, los valores son diferentes, de diferentes clases, ¿no? Hay una gran clasificación del valor, te he dicho de paso. Además de la naturaleza, esencia del valor, ¿no?, la axiología se hace cargo de comprender el proceso de la valoración. En el proceso de la valoración, pues ingresa el sujeto, ¿no? Ingresa los objetos que son
son donde nosotros aplicamos nuestra actitud estimativa, ingresa las cualidades o los valores, utilizamos los juicios u oraciones para expresar nuestra experiencia axiológica, ¿no? Bueno, además de la esencia, del valor, del proceso, de la valoración, se hace cargo también de la clasificación a veces compleja de los valores, ¿no? ¿Ya? Entonces, a veces, como hemos visto, los valores no solamente son éticos o morales o estéticos, son también sociales, ¿no? Son religiosos, son sensoriales, etcétera. Y si ustedes están allí mirando su cuadernillo, me deben seguir, ¿no? Hay un tema que falta, ¿no? Dentro de la reflexión, del estudio, la descripción del valor. ¿Qué tema es lo que está faltando ahí mencionar? A ver, me lo dicen, o si no, escriban en el chat. Quizá al inicio lo planteé, ¿no? A ver, el tema, ahí se lee, el tema de la crisis de los valores. El tema de la crisis de los valores, así es, ¿no? Entonces, fíjese, la crisis de los valores no solamente se da, pues, en nuestro Perú, se da, hace ese análisis de la educación hace más o menos de 15 años, creo, más o menos atrás, y no solamente en el Perú, se dan en los diferentes países, en las diferentes etapas de la historia universal. Hemos visto la filosofía moderna, pero para pasar a la filosofía moderna hubo una especie de crisis de ideas, de los valores que se defendieron en la época medieval. Y ya en la moderna, hacía agua, digamos, ¿no? Ya no tenía esa pujanza. A veces hemos visto la teoría de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn. Entonces, claro, hay crisis de la teoría, la crisis de la racionalidad, de la ciencia, pero eso implica también una crisis de valores, ¿no? Especialmente en cuanto concierne a los valores llamados teóricos, ¿no? Valores teóricos o que tienen que ver con el conocimiento. La tabla de la crisis de los valores, ¿no? Nietzsche también puso, a ver, ¿qué tiene que ver Nietzsche con la crisis de los valores? A ver, les reto y ustedes son capaces, si no, por aquí nos damos la mano. ¿Qué tiene que ver la crisis de los valores con la filosofía de Nietzsche? A ver, me gustaría que coge el micro, así se ahorra tiempo en escribir, o si no, pues escribir, ¿no? A ver, con esto certifico que están acompañándome en la clase, porque a veces me da la impresión que abre la computadora y todos luego se marchan. Déjeme que sea mal pensado, porque quiero animarles a que me respondan a la pregunta. ¿Qué relación hay con la crisis de valores y la filosofía de Nietzsche? Y si responde usted, estaría ahí, a ver, por aquí, gracias, Marroquín, me llega la respuesta. Ya, muy bien. Ya, Marroquín. Sí, a ver, sí, puede usar el micro, también me da la respuesta, solo que creo que una sugerencia, no se pegue mucho el micro para que su voz sea diáfana, digamos. Sí. ¿Ahí sí se me escucha, profesor? Sí, se escucha perfectamente, sí. Okay. Yo lo que quería decir de Nietzsche es que él nos dice que los valores de la cultura occidental se han impuesto en lo que tiene que ver con lo cristiano y la cristiandad nos dice que escondamos nuestros impulsos y al esconderlos seríamos alguien enfermo, nos convertiríamos en un ser enfermo y tendríamos que aspirar
a una moral de amo, en vez de la que tenemos ahora, ¿no? Que es la de esclavo. Ajá, sí, muy bien, vale, vale. A ver, otra idea. Entonces, sí, crisis de los valores, ¿no? En primer lugar, se habla de crisis de valores porque los valores no son eternos. Los valores, los tipos de valores responden a una época, a un país, si quieren ustedes, a un ciclo de vida, ¿no? A un ciclo de vida. Y bajo este criterio, pues se puede comprender una serie de fenómenos, incluso políticos, ¿no? Que están un poco, digamos, de moda. Entonces, Nietzsche, la crisis de valores, puso en tela de juicio, cuestionó los valores del cristianismo, porque son valores que estarían contra la vida, contra esa figura, imagen que él habla de Dionisos, ¿no? Y entonces el cristianismo, pues en vez de defender la vida, pues defiende la razón, la ciencia, ¿no? Los valores cristianos, ¿no? Todo eso. ¿Qué profesor Nietzsche es irracional, anticientífico? Así es, así es. Entonces él busca, en esta crisis de valores, donde el cristianismo, pues, para él ha dejado de tener importancia, busca cambiarlos, suplirlos, reemplazarlos por otro tipo de valores, ¿no? Que estarían representados en la imagen del superhombre, que abraza el concepto de la voluntad de poder y la defensa de la vida llevar la vida por el camino de Dionisos, ¿no? O sea, experimentar el placer de la vida, la felicidad de cada día de la vida, ¿no? En todo eso. Entonces, y él aboga pues por una transmutación de los valores, ¿no? Valores pues que descansan en la filosofía de Nietzsche, ¿ya? Bueno, entonces lo que yo, bueno, traje a colación a Nietzsche porque yo quería que entendieran el concepto de crisis de los valores. Fíjese entonces la definición de axiología, ¿no? Como disciplina filosófica y luego cuyo objeto central de estudio, de reflexión es el valor, además entender, ¿no? La esencia, la naturaleza del valor, la experiencia valorativa, la clase de valores y la crisis de los valores. Bien, entonces estamos en ese sentido. A ver, acá hay Mafalda, ¿no? Mafalda se hace aquí unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿qué es el valor? ¿Qué es el valor? Persigue conceptualizar, definir el valor, es decir, saber cuál es su esencia o cuál es su naturaleza, ¿no? Y en esta pregunta, ¿tienen las cosas valor porque las deseamos? ¿Tienen las cosas valor? Cualquiera, un libro, la historia, ¿no? Un líder político, etcétera, ¿no? Tienen las cosas, al decir cosas, entiéndase también, pues no solamente las cosas físicas, ¿no? Entonces, tienen las cosas valor, o sea, son justas, son buenas, son honradas, ¿no? O sea, Porque, cuando se refiere, profesor, cuando se refiere a cosas, no solo objetos, también otras cosas tipo necesidades también puede ser. Sí, esto, bien Gómez, sí, esto vamos a ir desbrozándolo más al detalle. Buena su pregunta, me lleva a precisar esta pregunta de Mafalda. Dice, ¿tienen las cosas, los objetos valor, ¿no? Cualidad de lo bueno, lo justo o de lo malo incluso también? Porque las deseamos, significa porque cada sujeto, o sea, el valor depende de cada sujeto, entonces ahí hay una subjetividad axiológica, ¿no? Ahí entramos al tema, después lo vamos a ver, a las teorías de la fundamentación de los juicios de valor, ¿no? Entonces acá hay una suerte de subjetividad, porque las deseamos, nosotros le damos ese ser ontológico, digamos, o la pregunta de otra manera, o las deseamos porque tienen valor, o sea, o las deseamos, los valoramos, ¿no? También puede entender en ese sentido, lo valoramos, lo apreciamos, a las cosas porque tienen valor. O sea, ya, aquí hay una objetividad del valor.
como que los valores se dan fuera de la subjetividad, ¿no? De la conciencia de la persona. Existen fuera, existen en el exterior. ¿Será copropiedad o serán como las ideas de Platón? No lo sabemos. Pero sencillamente esas preguntas nos conducen a esto, ¿ya? Acá la naturaleza esencia y acá la subjetividad como fundamentación del juicio axiológico, del juicio estimativo, y acá la fundamentación objetiva de los valores, ¿ya? Esto después lo vamos a desarrollar, pero valgan pues las preguntas que nos adelanta Mafalda, ¿sí? Bien, entramos, aquí entramos, como ya, bueno, la axiología estudia el valor, entonces de aquí en adelante, como el valor es el concepto central, entonces todo va, acá gira la definición de lo que es el valor y aquí las características de todo valor, ¿ya? Bueno, la definición de valor, ¿no? No dice es aquello, cuando dice, bueno, cuando dice es aquello, habría que entender, escuchen, es aquello, mejor precisamos y decimos, es la cualidad, fíjese, está bien aquello, pero buscando precisión, a ver, por lo menos ustedes, ¿qué les parece? Es la cualidad, es la propiedad, es el rasgo o es la característica, creo que nos quedamos con cualidad. ¿Qué es el valor? Es la cualidad que hace, que convierte o bien estimable, ¿no? Cuando decimos aquella persona es buena, es honrada, es amable, es creyente, está bonita, ¿no? Entonces, hay una manera de valorar, de captar la cualidad en sentido positivo. Pero no solamente la cualidad, el valor es la cualidad que hace estimable, también puede hacer que nosotros rechacemos, o sea, rechazable, ¿no? Y cuando es rechazable es el punto el criterio negativo de la valoración. A ver, los valores de aquí viene con la característica que está abajo, ¿no? La polaridad. Todo valor tiene su contrario. Entonces, si decimos que les decía, ¿no? Si algo es útil, es lo estimativo, lo positivo, lo contrario sería lo inútil, ¿no? Si alguien es honrado, lo contrario es ser, lo honrado es deshonesto, podemos decir, ¿no? Y alguien es bonito y alguien es feo. Algo es lógico, algo es ilógico o irracional. Se dan cuenta que el valor es una cualidad del cual nosotros aplicamos nosotros a los objetos, ¿ya? Aplicamos a los hechos, a las acciones, a las personas e ideas, ¿eh? Entonces, aplicamos a los objetos, decimos, este objeto, esta mesa es útil, y si es lo contrario sería inútil. Aplicamos nuestra estimativa, ¿no? La cualidad del valor a los hechos o acontecimientos, ¿no? Fíjese, a los hechos o acontecimientos. Entonces, podemos aplicar pues los conceptos allí de que es algo bueno, un hecho bueno, pero también lo contrario, ¿no? Un hecho malo, ¿sí? Entonces, un hecho histórico, puedo decir, y el otro un hecho ahistórico o un hecho sin importancia, ¿no? Bueno, los hechos o acontecimientos, las acciones, una acción de dar el asiento en un transporte público es una buena acción, pero si alguien
no le da la gana de levantarse, ¿no? Y no, pues no se levanta, ¿no? Como hay personas así. Entonces, eso es una acción mala, ¿no? Bueno, así. Entonces, valores que aplicamos a las personas, ¿no? Tu acto fue justo, tu acto fue injusto, digamos, ¿no? Tu acto fue egoísta, tu acto fue solidario. Se dan cuenta que o es la cualidad o el valor que aplicamos, en fin, pues a los objetos, a los acontecimientos, entonces puede ser positivo, puede ser negativo. Si es positivo, entonces estamos realizando un acto de estimación, o de lo contrario, un acto de rechazo. Ahora, a las ideas, ¿no? Las personas que están por el cambio, ¿no? Verán pues un acto, una idea como justa, ¿no? En cambio, los que se oponen al cambio dirán, pues esa es una idea, digamos, injusta, ¿no? Por calificarlo de una manera. Racional, irracional, verdadero o falso, también podemos nosotros aplicar. Entonces, fíjese, fijarse en cada uno de estos objetos de la realidad, nosotros lo valoramos pues como buena o mala, bella o fea, sagrada o profana, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el valor, ¿ya? Entonces, a ver, ustedes anoten allí el valor, entonces, con una sola palabra. ¿El valor qué es? Con una sola palabra. Anotar ahí en el chat. ¿Ya? No se animan, entonces, el valor es una cualidad. Pues decía, ¿no? Cuando dice es aquello, entonces es la cualidad que convierte, ¿no?, en algo positivo o negativo a los objetos, a las acciones, a las ideas, a las cosas, ¿no? En algo, una propiedad, pues, ¿no?, de ser justa o la propiedad de ser injusta, sagrada o profana, cara o barata, ¿no?, etcétera. Saludable, puede ser, ¿no?, saludable o también insalubre, etc. ¿Ya? Bien, entonces, definido lo que es el valor, entonces pasamos al área de las características o de los rasgos de todo valor. Bien, las características son tres: la polaridad, ¿no?, el grado o la graduación o la intensidad, como también se dice, y la jerarquía o la importancia, ¿ya? Fíjese que todos los valores, ¿no? Los valores, ya saben que es desde lo económico hasta los valores vitales, religiosos, teóricos, ¿no?, etcétera. Todos los valores tienen que reunir estas características. De no ser así, ¿no?, entonces vamos a confundir, ¿no?, de repente con un simple adjetivo, ¿no? Bien. En la característica de la polaridad. En la polaridad concentrémonos en el polo positivo y en el polo negativo que había usado, ¿no? O alguien como apunta acá, ¿no? Todo valor tiene su contrario, ¿no? O en otro sentido, en otra manera también, todo valor tiene su contravalor, ¿no? Todo valor tiene su contravalor. Muy bien, Ramos Marroquín, ya. Entonces, en la polaridad, los valores siempre van a tener su contrario, ¿no? Es como en la filosofía marxista, pues, ¿no? Toda tesis tiene su antítesis. Pero aquí, claro, como es la filosofía, no es la dialéctica, entonces
no se postula la síntesis, que es el Aufheben en alemán, que significa superación, ¿no? Ya, entonces, siempre todo valor tiene su antivalor o su contravalor, ¿no? Entonces, esto es fácil, pues ya lo he venido mencionando, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de lo bello, ¿qué se contrapone? Lo feo, ¿no? O al revés, si hablo de lo malo, pues debo contraponer lo de lo malo, lo bueno, o la bondad opuesta a la maldad, ¿no? Si me refiero a la iglesia, un espacio sagrado, ¿no? Religioso, entonces lo que no es de la iglesia, por ejemplo, un salsódromo no sería un lugar santo, sería un lugar profano, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, lo santo, lo profano. Y cuando hablo teóricamente, ¿no?, del valor de la verdad, su opuesto es lo falso, ¿no? O al revés, pues, de lo falso, lo verdadero. Entonces, bueno, entonces esta es la característica de todo valor, ¿no? Siempre se hablará en sentido contrario, ¿no? Sentido contrario. Veamos el grado o la graduación, como también se dice. El grado, la graduación, fíjese, en el grado graduación se habla, digamos así, de la intensidad con la que se manifiesta o presenta cualquier valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo yo una película, ¿no? Cualquiera sea ella, a algunos les puede parecer, pues, bella, ¿no? En cambio, a otros, muy bella, y a otros sumamente bella, o llamémoslo bellísima, bellísima, ¿no? ¿Qué ve usted ahí? Que el valor de lo bello está utilizado en los tres casos: bello, muy bello y sumamente bello. Entonces, es un solo valor, pero ¿qué es lo que pasa en cada...? Hay una suerte de graduación, de intensidad, de menos a más. Puedo acá dibujar pues una flechita, entonces pongo, ¿no?, el grado inferior, grado intermedio y grado superior, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy representando, ¿no? Sí, amable y grosero estaría dentro de la polaridad, ¿no? Alguien me apunta ahí. Así es. Entonces, en la intensidad o en la graduación, ¿no?, ocurre esto. Para mí, por ejemplo, bueno, a ver, asocien compañeros, amistades, entonces esa amistad para mí es buena, ¿ya? Y para ti, bueno, para mí, si yo digo que es buena, simplemente estaría siendo injusto, yo diría muy buena. Y alguien otro se le pregunta y dice, es buenísima, ¿no? O sumamente buena. Siempre sus actos, ¿no?, estarán relacionados con lo bueno, con la idea del bien, quiero decir. Pero puede ser al contrario, ¿no? Puedo hablar de una obra literaria en cuanto a la graduación. Una obra literaria, no literaria, sí. A ver, puedo decir que una obra literaria es fea, para otros es muy, bueno, si es fea sería por acá, ¿no? Entonces voy descendiendo, muy fea o feísima o sumamente fea, ¿no? O sea, como ahí sí puedo utilizar los dos polos, ¿no?, en tanto a la graduación, ¿ya? Y la jerarquía, como alguien aquí ya ha adelantado, ¿no? La jerarquía es pues la relación que se da a un valor en relación con otros valores, ya. Bueno, en la jerarquía hay que reconocer que hay valores superiores y valores inferiores, ¿ya? Eso significa, como bien apuntan acá,
significa que a los valores superiores le daremos más importancia que los valores inferiores, ¿ya? Lo cierto es que según la jerarquía tenemos, pues, comparamos valores y unos son superiores y otros son inferiores, ¿no? A ver, podemos hablar, pues, de los médicos, ¿no? Los médicos en el juramento galeno, se dice, creo, ¿no? Hacen el juramento de cuidar la salud de sus pacientes, ¿no? Y supongamos que en una situación X un paciente no tiene dinero y no le puede pagar, entonces en el orden ideal ustedes dirán, pues no, los médicos les encanta la plata, pueden ustedes decir, ¿no? Etcétera. Entonces, para el médico, según el juramento galeno, la riqueza es un valor inferior, mientras que el valor de la salud del cuerpo es superior. Y hablaba de alguien que no puede pagar una operación, entonces el médico se lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí estamos viendo que el valor superior de la salud realmente lo cumple el médico, ¿no? Bueno, en los militares podemos decir, ¿no? El valor de defensa de la patria, ¿no? Frente, digamos, a otros valores personales o egoístas, podemos decir, ¿no? Entonces, siempre habrá, pues, valores superiores y valores inferiores. Todo depende del contexto en que uno se sitúe, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, ¿no? O PPT. Estamos pues con lo que ya les venía cantando en la definición de la axiología, que también se encarga de la reflexión o del estudio de las diversas clases de valores. A ver, perdón. Bien, entonces, bien, alguien dirá, profesor, ahí están todos los valores, básicamente todos. ¿Que falta algunos? Claro que sí, siempre, ¿no? Pero siempre uno prioriza, ¿no? Etcétera. Entonces, acá se empieza la clasificación de los valores con los llamados valores económicos. Vamos a tratar de preferir, por ejemplo, acá van colocando un concepto que es la idea central que define, digamos, en este caso, los valores económicos. Los valores económicos, entonces, tienen que ver con la utilidad, también podemos ahí agregar con la necesidad, ¿no? Recuerdan ustedes el concepto de bien económico, se define en relación a que si es útil o no, a que satisface o no una necesidad, ¿no? Y entonces, según eso, pues se procede a producirlos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, y ahí vienen los valores. ¿Esto es útil o esto es inútil? ¿Esto es caro o esto es barato? ¿No? ¿Esto es lucrativo o acaso no lo es o no es lucrativo, ¿no? Entonces, valores, los valores económicos. ¿Ya? Entonces, uno, por ejemplo, bajo la perspectiva de lo económico, evalúas tú los hechos de la gente, los hechos de los pueblos, lo que viene ocurriendo en nuestra patria. Por ejemplo, valor económico dice, ¿esto es útil o es inútil? Fíjese, de la perspectiva económica, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo, si usted no lo considera, pues no lo considere, ¿ya? Pero puede también emplearse, ¿no? En ese aspecto, no hay problema, según el punto de vista de la necesidad o de la utilidad. En cambio, los valores éticos o morales tienen que ver con la conducta del hombre, pero habría que precisar acá la conducta del hombre en relación con
en relación con, hay un concepto en relación con la idea del bien, ¿ya? La conducta del hombre en relación con lo bueno, digamos así, con la idea del bien. Entonces, esos valores éticos o valores morales, ¿no? Porque la conducta del hombre puede ser objeto de la psicología, ¿no? Por ejemplo, entonces, hay que precisar acá. Claro, acá no, usted lo agrega, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, nuestros actos serán correctos, incorrectos, deshonestos, honestos, acaso buenos o malos, ¿no? Pero usted estaría lanzándose acá la pregunta, desde el punto, así como profesor, así como según lo económico, usted ha valorado lo que pasa en las protestas, etcétera, y entonces uno dice, ¿será útil, será inútil? ¿No? Entonces usted ya saque sus conclusiones, ¿no? Para uno será útil, para otros inútil. Así también, según el punto de vista ético, para unos es bueno, para otros es malo, o correcto o incorrecto, ¿no? No necesito entrar ahí en detalles porque no es objeto acá de la filosofía de la política, ¿no? Sino de la axiología de los valores. Pero fíjese, hasta ahí llega los tentáculos, digamos así, de este tema de la axiología. Los valores estéticos, ¿no? Son valores que tienen que ver con la belleza de las personas, de los hechos, de las cosas, ¿no? Entonces, y lo estético tiene que ver con la poesía, la música, la pintura, la arquitectura, el teatro, o sea, con el arte, ¿no? Entonces decimos, bueno, hacer el ridículo, ¿no? Frente a algo que es armonioso, ¿no? Esto es feo, ¿no? Esto es bello, ¿no? Etcétera. Entonces, son criterios que califican, pues, a la poesía, a la música, a la belleza de un paisaje, la belleza de la mujer, como también del hombre, ¿no? Etcétera. Entonces, en este sentido hay, pues, concursos de Miss Universo, pero también hay de Mister Universo, ¿no? Y entonces ahí hay criterios estéticos que tienen que ver con lo bello, la belleza. Y belleza, déjenme decirles, belleza, hay un concepto muy breve, sencillo, pero contundente. La belleza es sinónimo de ¿qué? Ahí está, de armonía, desde los griegos, ¿no? Por eso me acordé del concurso de Miss Universo, etcétera. Entonces, la belleza, la distribución del cuerpo, etcétera. Si, por ejemplo, la belleza hay una nariz de repente subdesarrollada o súper desarrollada, entonces ya rompió, ¿no? El esquema de armonía. Bueno, no estamos en las clases de valores acá. Y los valores religiosos, ¿no? Aquellos, acá dice a la santidad. Pero los valores religiosos, claro, tienen que ver con la santidad, pero sobre todo con el concepto Dios, con el concepto divinidad, porque todos aquellos que tienen sus vivencias religiosas, no todos son santos, aunque aspiren a ser santos. En todo caso, las actividades, ¿no? Los objetos que nosotros valoramos, ¿no? En relación a Dios, guardan relación con los valores religiosos. Por eso decía lo sagrado, lo profano. ¿Qué les pregunté? Bueno, el atrio de una catedral, un templo, es un recinto sagrado. En cambio, uno va a un salsódromo, eso no puede decir que es sagrado. ¿Qué dije que era? Ya me olvidé. A ver, para verificar si ustedes están ahí. Lo profano, ¿no? Lo profano. Bien. Alguien acá está preguntando. Ya.
Bueno, entonces, tenemos los valores sociales. Los valores sociales guardan relación con la conducta del hombre en la sociedad, ¿no? Guardan relación con la conducta del hombre en la sociedad. Entonces, en la sociedad, nuestros actos deben ser justos, ¿no? Lo contrario sería lo injusto. Nuestros actos muchas veces, ¿no? Frente a las calamidades, el fenómeno del Niño, la erupción de un volcán, pues dentro de la sociedad nos llama a ser solidarios. Lo contrario sería lo egoísta, ¿no? Las empresas, ¿no? La igualdad, lo justo frente a la desigualdad, frente a lo injusto. Entonces son valores que guardan relación con la conducta del hombre en la sociedad, dentro de la polis, dentro de la ciudad, ¿no? Fíjese, hay diferencia con los religiosos, estéticos, éticos, económicos. No digo que no tengan que ver absolutamente nada, sino que el peso del concepto recae, pues, ¿no? Son hechos sociales, es decir, cómo vive el hombre en la sociedad. Los valores teóricos, ¿no? Los valores teóricos tienen que ver con el conocimiento. Y el conocimiento se logra, pues, en la ciencia, en la filosofía, en el conocimiento de las artes, ¿no? Entonces, valores teóricos o también llamados conocitivos, decimos esto es verdadero o esto es falso, ¿no? Esto es probable, el concepto probable también manejamos, ¿no? Esto es lógico, esto es ilógico. Esto es racional, esto es irracional, ¿no? Entonces, según las teorías científicas, por ejemplo, de Karl Popper, entonces la teoría tiene que ser racional. Pero Feyerabend, con el anarquismo epistemológico, no cree en la razón en la ciencia, más bien su reflexión se va a lo irracional, ¿no? Bueno, lo válido, lo inválido, ¿no? Entonces, aquí en los teóricos está la filosofía, la lógica, la ciencia, ¿no? Etcétera. Bien, valores sensoriales. Bueno, los valores sensoriales guardan relación con la intervención de los sentidos. ¿Nuestros sentidos son 3, 4 o 6? ¿Nuestros sentidos cuántos son? 3, 4 o 6. Profesor, alguien habló de un sexto sentido, ¿no? Bueno, los 5 sentidos, ¿no? Ver, oír, palpar, escuchar, etcétera, ¿no? Entonces, son valores que son, digamos, apreciados por nuestros sentidos. Entonces decimos, esto es placentero, ¿no? O esto es doloroso. Una comida sabrosa, una comida insípida, ¿no? Entonces, un ruido, a ver, digamos, pues un ruido benévolo frente a un ruido estridente, ¿no? Que te rompe los tímpanos, ¿no? De valores sensoriales, ¿no? Por último, los valores vitales tienen que ver con la vida. Acabo de citar a Nietzsche al inicio, entonces Nietzsche es el adalid, el líder de la defensa de los valores vitales, ¿no? Que son encarnados por Dionisos, ¿se acuerdan? Entonces, recuerdan ¿cómo se llama? En Atenas, en Esparta, cuando nacían, digamos, niños con defectos físicos, no se les permitía seguir existiendo, ¿no? Se deshacían de ello, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un ejemplo un poco fuerte, pero bueno, vitales, valores
que se refieren a la defensa de la vida, ¿no? Entonces se prefiere lo fuerte, ¿no? Frente a lo débil. Los débiles siempre son descalificados, ¿no? Los débiles van a tener condiciones inferiores para poder sobrevivir, según una teoría llamada darwinismo social, ¿no? Lo saludable, ¿no? Frente a lo insalubre. Los valores de defensa de la vida, ¿no? Se prefiere la vida antes que la muerte, ¿verdad? Bien. Tenemos a continuación el PPT que tiene que ver con el acto valorativo. Bien, a ver, observemos de pies a cabeza, miremos nuestro cuadernillo y vamos a hablar del acto valorativo. Ya, digamos, el espíritu, la esencia de la experiencia valorativa, ¿no? Depende de esto también para completar la comprensión y el manejo de los valores. A ver, mirad unos segundos. Bien. Bueno, si hay que expresar con nuestros propios términos o palabras, ¿qué cosa es el acto valorativo? ¿Te acuerdan en la definición al inicio de la axiología? Hablábamos del proceso de valoración, el proceso, diría, la experiencia de la valorativa. Ese es el acto valorativo. Entonces, el acto valorativo, en palabras nuestras, etcétera, significaría, a ver, significaría ¿qué? Díganlo. Un proceso por el cual pasa un objeto o persona. Sí, vale, muy bien. A ver, sí, me adelanté, hubiera esperado, aunque les di unos segundos para que... Bueno, el acto valorativo o el proceso valorativo o la experiencia valorativa, en otras palabras, es la vivencia del valor a cargo de cada uno de nosotros. Mío, tuyo, de nosotros, de aquellos, etcétera. Entonces, el acto valorativo, no vayan a pensar que lo hace solamente un crítico literario, un crítico del arte, ¿no? A cada momento, en cada minuto, estamos siempre expresando nuestras vivencias de los valores, ¿no? Y como se trata de valores, el valor tiene que ver con la polaridad y siempre se presenta la jerarquía de los valores. Por eso, cuando hacemos juicios de valor, a veces chocamos, discrepamos, ¿no? Y si no sabemos, pues, dialogar y encontrar acuerdos, salimos peleándonos.
porque justamente esta es el modus operandi, este es el rasgo de las experiencias valorativas, como se mueven de un polo a otro. Probablemente si yo me muevo un polo positivo, choque con otro que se mueve en el polo negativo, o al revés, yo un negativo, el otro positivo. Entonces, y a veces confundimos las experiencias del valor con conocimientos científicos, con conocimientos, si quieren ustedes, hasta filosóficos, ¿no? Y tenemos que saber ser críticos y hallar la diferencia, pues, ¿no? Cuando estamos nosotros haciendo uso de una experiencia valorativa y además la estamos expresando, ¿no? A ver, veamos esto, entonces, cómo salimos de estas interrogantes que les estoy planteando. Entonces, el acto valorativo, pues, representa, ¿no?, una experiencia del sujeto, una experiencia del sujeto quien o acepta, que es el signo, el polo positivo, o rechaza el polo negativo. ¿Qué cosa? Ideas, acciones, personas u objetos en general. Entonces, nosotros en cada momento, le decía, todas las horas del día, estamos siempre vivenciando valores, ¿no? Tenemos actos valorativos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, miramos en la televisión, ¿no? Y a veces la televisión se ha convertido en una caja de resonancia de todos los hechos de los delincuentes, ¿no? En la señal abierta, sobre todo. Entonces uno se pregunta y dice, ¿los delincuentes pagarán para que la televisión les haga propaganda? ¿No? Uno se pregunta, ¿no? Entonces, o lo otro es que mejora, cambia de canal, ¿no? O apaga. Entonces estoy expresando un acto valorativo y estoy rechazando que la televisión sea, ¿no?, la caja de resonancia de la delincuencia, ¿no? En este momento político que hay gente que políticamente, pues, son juicios de valor, ¿no? Son vivencias de valor. Entonces hay gente que dice, todo lo que dicen los medios de comunicación, yo no lo creo, ¿no? Y entonces no los miro, no los aprecio. Pero en cambio otros sí observan, sí miran con un sentido crítico, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejerciendo una experiencia valorativa. ¿Por qué? Como dice ahí la definición, el acto valorativo, que es la vivencia de los valores, ¿no?, a través del cual manifestamos una experiencia que tiene las personas, los sujetos, de aceptar o rechazar ideas, acciones, personas u objetos. Ahí está. Entonces, pues, donde hay la graduación, el grado, la jerarquía y hay la polaridad. Entonces, desde el inicio dijimos que el valor es la cualidad que hace estimable o rechazable a todos los objetos, hechos, acciones, ideas, etcétera, ¿no? Y entonces esto lo proyectamos aquí y entonces, pues, bueno, esa es la definición de lo que es el acto valorativo. Pasemos a mirar cuáles son los elementos que intervienen en todo acto valorativo, en toda vivencia del valor, ¿no?, a cargo de cada sujeto, cada persona, ¿no? Y eso es el pan de cada día, les vuelvo a decir, ¿no? Siempre estamos realizando juicios de valor. Bueno, los elementos, como ven ustedes acá, es el sujeto en primer lugar. Y el sujeto es toda persona, es todo ser humano, ¿no? Que se coloca en una actitud axiológica o estimativa, ¿no? O apreciativa o valorativa, digamos, ¿no? Entonces, y el objeto es la realidad, es el ser, ¿no? Y el objeto, la realidad, es el ser. Hay un abanico de elementos,
En la realidad, ¿qué puede ser? Las cosas, las ideas, los hechos, las personas, objetos ideales como el caballero Carmelo, como el Quijote o Dulcinea, pueden ser objeto de nuestra valoración. Claro, claro. Dios también, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el objeto. Y la cualidad, recuerdan que ya hemos identificado al valor como una cualidad, ¿no? Valiosa, por supuesto, que se relaciona con objetos. Ya hemos visto el concepto objeto. Y objeto, ahí está, pues, personas, hechos, acontecimientos. Y entonces, en la cualidad, pues resulta, ya hemos visto la clasificación de valores, resulta las cualidades de santo, de justo, de bello, de feo, de caro, de barato, de saludable, etc. ¿Ya? Bien. Luego están el elemento de los juicios. Los juicios son sinónimo de oraciones o de proposiciones a través de los cuales nosotros expresamos los valores de las cosas, las cualidades de las cosas o de los objetos. Déjeme decir objeto en vez de cosas, porque acá está, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, todos mis juicios estimativos los hago, ¿no? A través de enunciados, ¿no? Y entonces, un juicio hay acá. El mundo está de cabeza. Ponen acá, ¿no? Es un juicio, es un enunciado. Acá está el sujeto, acá está el objeto, ¿no? Estar de cabeza significa andar mal, ¿no? La cualidad de estar despistado, sin rumbo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese cómo el mundo está de cabeza. La falda puesto en esa imagen, ¿no? Pero veamos a continuación, entonces, los llamados juicios. Bien. Bien, entonces, observemos acá, fácil, ¿no? A ver, unos segundos, PPT de los juicios, también llamado. Juicios, recuerdan, en Kant, son enunciados, son oraciones. Hay un sinónimo que se usa, ¿no? Sinónimo de juicio. ¿Recuerdan cuál es? Que se utiliza en lógica incluso. ¿Recuerdan? Acá va. Proposición, ¿verdad? Bien, pero a ver, esta ficha no es tan difícil, ¿no? A ver. Bueno, los tipos de juicios o clases de proposiciones o de oraciones o de enunciados. Me gusta siempre jugar con los sinónimos porque, bueno, eso es un rasgo del idioma español, ¿no? Entonces, acá lo que nos interesa son los juicios de valor, ¿no? Los juicios axiológicos. ¿Por qué debe interesarnos los juicios de valor? Porque en esos juicios nosotros vamos a expresar, a manifestar, a escribir, digamos, a expresar, ¿qué cosa? Nuestros actos valorativos, nuestras vivencias del valor. Que alguien es honesto, ¿no? Que alguien es injusto, ese enunciado o esa teoría es ilógica o es racional. Yo necesito estos juicios de valor. Ya, si eso es lo importante, uno se preguntará, ¿y por qué han puesto juicios de ser u ontológicos? Es justamente para que tengamos mayor claridad en estos juicios de valor
y quizá no la confundamos, ¿no? A ver, entonces partamos de estos juicios de ser, o llamados juicios ontológicos. Estos juicios propiamente, digamos, son empleados por las ciencias, por el conocimiento objetivo, por la lógica. Los juicios de ser o juicios de hecho también se llaman, ¿no? Afirman objetivamente, tal cual son las cosas, ¿no? Aquí no puede haber ninguna subjetividad, ¿no? Ninguna subjetividad. Entonces, son juicios, pues, propios de la lógica, de la ciencia, del conocimiento, etcétera, ¿no? Si quieren, de estos juicios empíricos que están relacionados, fundamentados en la realidad. Entonces, podemos hablar, la mesa está pues, marrón o de caoba, ¿no? Puedo hablar, la plata es un metal, ¿no? La plata es un metal. O Lima es la capital del Perú. Lima es la capital del Perú, entonces. Es un juicio de ser, un juicio ontológico. O puedo también poner María mide 1.70 de estatura. Ya, es un juicio ontológico. Pero esto mismo que está acá, ¿no? Entonces puedo llevarlo aquí en un juicio de valor y decir, si acá he dicho que María mide 1.70 de estatura, acá puedo decir, María es buena, o María es honrada, María es honesta, o también decir María es fea. Fíjese, con la misma persona, entonces acá estoy emitiendo juicios de valor, ¿no? Porque si para alguien es honesta, para alguien otro de repente es deshonesta, ¿no? O es justa o es injusta, porque siempre los valores, uno dice, profesor, pero no puede ser que para alguien sea justa y para el otro. Sí, sí puede ser. Puede ser. Esto es pues los rasgos, las características de los valores, ¿no? En este caso de los juicios de valor. Claro está. Entonces, ¿no? Acá hay un juicio de valor. La Escuela de Filosofía es la mejor de las facultades de Letras y Ciencias Humanas. Viene un alumno de psicología o uno de antropología, uno de literatura, de repente borra filosofía y pone literatura, ¿no? Entonces, bueno, estoy sonriendo porque así funcionan pues los juicios, ¿no? ¿Ya? Y entonces, puedo decir que bueno, en fin, muchos ejemplos hay. Entonces, nuestros juicios de valor, ocurre que a través de ellos nosotros calificamos, ¿no? Valoramos, ¿no? Reconocemos las cualidades de las cosas, de la persona, de las acciones. Y por eso digo, es fea o es bella, ¿no? Es justa o es injusta. ¿Ya? Bien, los juicios de valor, en todo caso, pues pueden ser juicios morales, pueden ser juicios estéticos, pueden ser juicios políticos, religiosos, cognitivos, vitales, sensoriales, es decir, la clasificación de valores que hemos visto, ¿no? Podemos también, pues, reconocer que los juicios de valor expresan nuestras preferencias, expresan nuestras ideologías, nuestras visiones políticas, ¿no? Hablando de ideologías, pues, hay gente que puede estar feliz, pues que, ¿cómo se llama? El boliviano Evo Morales quiera dividir al país y convertirlo ahí en un país de aymaras, de quechuas, ¿no? Esa es la preferencia de algunos, pero frente a eso hay otras actitudes, otras preferencias, ¿no? Que ven un gran peligro desmembrar, descuartizar al Perú, algo así como ocurre en España, que está en el problema ahí
que algunas regiones quieren independizarse de los vascos, ¿no? De España, mientras que otros quieren seguir siendo pues una totalidad. Entonces, de esos juicios de valor entonces ingresan pues nuestros valores, nuestras preferencias, nuestros gustos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Bueno, pasamos, ¿cómo estamos? Bueno, pasamos ahora sí a la última parte de nuestra separata, ¿no? La última parte versa sobre las teorías que fundamentan los juicios de valor. ¿Qué cosa, profesor? Las teorías que fundamentan nuestros juicios de valor que acabamos de ver, ¿no? Nuestros juicios axiológicos. Y entonces, simple y llanamente, como veíamos al inicio, ¿recuerdan cuando Mafalda preguntaba? A ver, el autor decía, ¿tiene las cosas valor porque las deseamos? Y entonces eso es subjetivismo, ¿no? Las personas son las que fundamentan, dan el valor, la cualidad a las cosas. Mientras que el otro decía, o las deseamos porque tienen valor. Si las deseamos porque tienen valor, eso ya no es subjetivismo. Eso es lo que se llama el objetivismo. Entonces, son pues dos teorías, dos grandes teorías, dos áreas que hablan de la fundamentación de los valores, ¿ya? Bien, veamos entonces el subjetivismo. En el subjetivismo, a ver, unos segundos acá, miremos estas teorías, posicionémonos bien, vamos a dar el último paso para terminar y veamos pues estas dos clases de teorías. Bien, entonces el subjetivismo axiológico y el objetivismo axiológico son pues las teorías que fundamentan nuestros juicios de valor, ¿no? Como se decía, tienen las cosas valor porque las personas, los sujetos, le dan ese valor, esa cualidad, ¿no? O es que la cualidad, ¿no? De los valores están en las cosas, ¿no? Están en las cosas. Y claro está, no dependen del sujeto. Bueno, el subjetivismo axiológico postula pues que los valores resultan de las elecciones personales, ¿no? Los valores no existen en sí y por sí, o sea, objetivamente, ¿no? Al exterior de la conciencia de las personas. Entonces los valores aquí en el subjetivismo axiológico serían invento, déjame que les diga, invento, creaciones, ¿no? de la mente de cada sujeto, de cada persona, ¿no? De forma pues que un hecho, una persona, cualquier objeto, es valioso porque a mí me gusta, a mí me agrada,
¿no? A mí me agrada. Entonces, ahí radica el subjetivismo axiológico, ¿no? De manera que, pues, son valiosas los objetos, las cosas, cuando los deseamos, ¿no? Cuando los deseamos o lo anhelamos. Las tesis subjetivistas más descollantes, ¿no? Son las que a continuación pasamos a ver. Acá están el hedonismo, el eudemonismo, luego el utilitarismo y el emotivismo axiológico, ¿no? Bien, el hedonismo justamente es responsable, pues, Epicuro de Samos, ¿no? Filósofo griego, ¿sí? El eudemonismo, ¿no? El responsable es el gran Aristóteles, ¿no? Entonces, el hedonismo considera que el criterio de valor es el placer, lo que a uno le agrada. Y entonces el hedonista tratará, pues, tratará de buscar el placer y huir de lo contrario del placer. El contrario del placer está escrito, es el dolor. Ya. 1859. Sí. Gracias, Yangua, ya lo había activado. Alguien me hacía bulla afuera, entonces salía a controlar un poco esto. Bueno, entonces, para el hedonismo, ¿no? Todos los seres vivos, dentro de su desarrollo personal, su vida, ¿no? Social, etcétera, básicamente, fíjese, la filosofía siempre ve lo fundamental, no se queda, no se agota en los detalles, ¿no? Lo fundamental de las personas siempre estarán buscando, ¿no? El placer y han de huir del dolor. Entonces, el placer será, pues, como una meta fundamental de la vida, ¿no? Entonces, organizaremos nuestra vida siempre teniendo en cuenta la vivencia, ¿no? Del placer y evitar toda clase de insatisfacciones o de dolor, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, se habla, pues, de una conciencia, de una razón calculadora, porque estará siempre sacando su cuenta. Si hago esto, entonces acá obtendré placer, satisfacción, ¿no? Y evitaré el dolor. O en otras, haré esto, tendré placer, pero tendré menos cantidad de dolor, ¿no? Entonces, la vida del hedonista, básicamente, entonces, el criterio de valor descansa en el placer y evitar a toda costa toda clase de insatisfacciones o de dolor. Y el eudemonismo, bueno, justo hedonismo viene de la palabra griega hedoné, así como suena, ¿no? H, que significa placer, ¿no? Olvidé a ver, ¿salió bien? Sí, hedoné, placer. Mientras que eudemonismo viene de la palabra griega eudaimonía. Eudaimonía, que significa felicidad. Eudaimonía. Entonces, el criterio de valor para Aristóteles es obtener, conseguir la dicha o la felicidad. Entonces, nuestras acciones siempre van a estar enfiladas, ¿no? A obtener la felicidad o a ser felices, ¿no? Entonces, se impone como el fin último a luchar, a alcanzar por parte de las personas, ¿ya? Entonces, valioso, repito, será pues todo aquello que nos trae felicidad, ¿no? Y si esa felicidad también puede llegar a afectar la felicidad de otras personas. Sí, muy buena pregunta. A ver, déjeme terminar con esto y entonces, para Aristóteles, solo que la mayor felicidad
la mayor felicidad va a estar dado por las actividades racionales, ¿no? Por las actividades dedicadas, digamos, al estudio, a la contemplación, ¿no? Y entonces, esta capacidad intelectiva al estudio es realmente lo que va a traer mejor felicidad, ¿ya? Entonces, como es subjetivista, ¿no? Y descansa en el criterio de valor personal, cuál es la felicidad, ¿no? Entonces, no mira demasiado los otros, los demás, la sociedad, ¿no? Y entonces ese problema más bien se va a plantear, ¿no? En la otra teoría que viene después, en el utilitarismo, ¿no? Pero, a ver, puede uno que se dice mezclar, confundir el hedonismo, que es placer, y el eudemonismo, que es felicidad. Entonces, el hedonismo cae en el placer que proporciona, ¿no? Proporciona el cuerpo, pero además también el alma, ¿no? Mientras que la felicidad, ¿no? Es una experiencia, digamos, un poco con mejora de la calidad, ¿no? La felicidad en tanto que más se desarrolla en el nivel intelectual, en el nivel de los estudios, entonces marca un poco la diferencia, ¿no? Con el hedonismo, ¿no? El hedonismo. En ese sentido, hay un espíritu hedonista en el espíritu dionisiaco de Nietzsche, porque nos invita, ¿no? A la vivencia, a la experiencia, a los placeres, ¿no? Que nos trae la vida, ¿ya? En cambio, los estudios en ese sentido propio del eudemonismo no están elogiados por lo menos expresamente Nietzsche, ¿no? A ver, diremos esto, que de las otras corrientes subjetivistas axiológicas, tenemos acá el utilitarismo, ¿no? A ver, en el utilitarismo representado por John Stuart Mill, que también forma parte de la Escuela Liberal Inglesa de Economía, ¿no? Es un gran defensor de la libertad, John Stuart Mill. Entonces, acá el utilitarismo, como el término lo está, ¿no? Poniendo, el criterio de valor aquí justamente pues no está, radica en lo útil, ¿no? El criterio valorativo es la utilidad, entiéndase como bienestar, Entonces ahí sí está comprometido la gran pregunta que hizo, ¿no? Gómez fue, creo, perdón, dijo, ¿y si afecto a la felicidad de los demás? Entonces aquí en el eudemonismo sí le preocupa, no, en el utilitarismo, perdón, la sublingüe, el bienestar de los demás. Y entonces, porque las acciones valorativas o las acciones buenas buscarán producir la mayor cantidad de, si quieren ustedes, de utilidad, ¿no? En el mayor número de personas. O sea, estaría interesado que el mayor número de personas sean felices, ¿no? Sean felices, que encuentren utilidad, ¿no? En las acciones, pues, sociales, en las acciones del Estado, etc. Entonces, el principio del utilitarismo es la mayor felicidad, ¿no? Para el mayor número posible de personas. Fíjese, bueno, una apreciación personal, abriendo un paréntesis, me parece el utilitarismo un poco más práctico, ¿no? Que el marxismo, porque el marxismo busca que todos sean iguales, ¿no? La justicia igualitaria. Pero bueno, la antropología de los hombres no todos son iguales, no todos tienen las mismas cualidades, la misma voluntad de trabajo, de superación, digamos así. Eso significa que los desvalidos, pues, en las sociedades, ¿no?
de la economía liberal es el Estado que cuida de ellos, pues, ¿no? Entonces ahí se compensa, no es que estén abandonados, pero bueno, cuestión de ideologías, ¿no? Entonces aquí no está buscando, digamos así, que la felicidad sea para todos, sino para la mayor cantidad posible de personas, es decir, para la mayoría, ¿no? Bueno, ahí valga este comentario para marcar la diferencia. Entonces, el criterio de valoración es lo útil, ¿no? Por eso a veces el criterio de utilidad dice, a ver, esta religión para un país va a ser útil para unir a la gente. Ahora se está hablando, a ver, déjeme poner este ejemplo, no sé si, no me hagan caso en todo caso, la Virgen Candelaria allá en Puno, ¿no? Entonces, ¿van a hacer la fiesta o no? Si la hicieran, entonces, pues toda la desunión que ha habido por la política, etcétera, entonces la religión va a volver a unir a la gente, ¿no? Como siempre lo ha tenido. Y entonces ahí el criterio de utilidad, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, está John Stuart Mill y Jeremy Bentham también ahí esto, ¿no? Porque no han puesto. Y el emotivismo axiológico, por último, el criterio de valor está en las emociones, ¿no? Personales, individuales. Los juicios de valor emanan de las emociones, ¿no? Individuales o personales, ¿no? Por ejemplo, en el emotivismo, puede ser que alguien, pues, un día, una mañana, se levante de mal humor, entonces todo valorativamente le parece mal, ¿no? En cambio, si amanece un día de mentalidad positiva, es probable que todo le parezca bien, ¿no? Algo de esto. Entonces, en el emotivismo axiológico se busca persuadir, convencer a los demás para que sientan lo mismo. Entonces, en las marchas, por ejemplo, bueno, hay que aprovechar los ejemplos, las experiencias. En las marchas, por ejemplo, puede ser religiosa, puede ser políticas, se busca persuadir a los demás, ¿no? Cuando hay que se dice, predicaciones en la plaza pública de los protestantes, etcétera, se busca persuadir a los demás, ¿no? Curaciones, etcétera, entonces, para que sientan lo mismo. Entonces, ahí pues, hay el emotivismo axiológico, ¿no? Son los valores, las emociones que yo pueda despertar en los demás, ¿no? Entonces, tenemos el objetivismo axiológico. Bueno, el objetivismo axiológico ya es otra cosa. Los valores ya no radican en la subjetividad, ¿no? De las personas o de los individuos, sino que los valores están al exterior, fuera, en las cosas, en los hechos, ¿no? Y entonces, claro, pueden ser descubiertas, ¿no? Pueden ser, digamos, atribuidas a las cosas, pero no es que nazcan de la conciencia de uno, la subjetividad de uno, sino que están fuera, ¿no? Al exterior. Y ahí nos ponen en su cuadernillo, podrán ver ustedes, nos ponen un gran ejemplo, ¿no? El diamante frente al grafito, ¿no? El diamante, por ejemplo, ¿no? Uno compara y en relación al grafito, lógico, es más valioso, pero es más valioso no porque Juan Pérez o yo lo diga, sino que el diamante, pues, se caracteriza por su brillantez, por su dureza y acaso por su transparencia. En cambio, el grafito no lo tiene. Entonces, ahí ni vueltas que dar, pues, ¿no? El diamante, digamos, es de alto valor, no porque yo lo diga, sino porque hay, pues, rasgos objetivos, exteriores, ¿no? Que están allí en el diamante en relación al grafito. Con este ejemplo, entonces, vamos a mirar lo que es el naturalismo. Y el naturalismo, el criterio de valor es
es la propiedad. Es la propiedad o la cualidad o el rasgo, ¿no?, que uno encuentra en el mundo real o en la naturaleza o en las cosas. Entonces, en las cosas, en los hechos que yo analizo según el naturalismo, justo yo identifico una propiedad, pero esa propiedad está en las cosas, en las personas, y yo simplemente lo he captado, ¿no? Están en las cosas formando parte de su esencia, de su naturaleza, ¿no? Entonces, esta tesis fue sostenida por Herbert Spencer, ¿no? ¿Ya? Y mientras que el idealismo objetivo, bueno, aquí traigamos a colación la tesis de Platón, ¿no? Las ideas, la teoría de las ideas. Entonces, en las ideas que son eternas, son a priori, ¿no?, son perfectas, en ese mundo de las ideas encontramos a los valores. Entonces, el valor es algo ideal, ¿no? Está descontado de que ese valor ideal, pues, no tiene que ver nada, ni depende de la conciencia de un sujeto, ¿no? Más bien, esos valores tienen un carácter trascendente, ¿no? ¿Qué diferencia habría con el naturalismo? Mientras que en el naturalismo la propiedad del valor está en las cosas, formando parte del ser de las cosas, aquí en el idealismo objetivo los valores están más allá de las cosas, son algo trascendente, estarían formando parte de ese mundo de las ideas al estilo de Platón, ¿ya? Entonces, también Max Scheler, lo veremos en la lectura interesante, ¿no? Nikolai Hartmann también es un filósofo, Nikolai Hartmann, estaríamos formando, ¿no?, los que sostienen el llamado idealismo objetivo. El criterio de valor es la idea, ¿no? Como valor, la idea como valor, en todo caso. Bien, tenemos aquí tenemos los ítems y sus respectivas soluciones, ¿no? A ver, anotad esto y vamos mirando, a ver el tiempo, cómo vamos. Bien, acá en la lectura, la respuesta es la E. Nos dice, el orden axiológico no está supeditado a las distintas circunstancias. A las distintas circunstancias. Bueno, suena con la teoría, ¿no?, que acabamos de ver del idealismo objetivo, ¿no? A ver, vamos a examinar esta rápidamente. Usted tiene la lectura. A ver, los valores, según Scheler, son cualidades. Coincide con esta definición, ¿recuerdan del valor al inicio? ¿No? Son cualidades por el cual aceptamos o rechazamos, ¿no? Le damos un polo positivo, un polo negativo. Luego, en la primera línea, ¿no?, la comparación que varias veces ofrece los asemeja a los colores. Bueno, en la lectura, Scheler recurre a la comparación con los colores. Una cosa son los colores y otra cosa son los valores. Sin embargo, él los compara, ¿no? Puede usted mirar. Los colores hacen a las cosas coloreadas. En cambio, los valores tornan los objetos buenos o malos. Estoy en la tercera línea. Los colores no existen propiamente sin cuerpos extensos. Los valores tampoco sin objeto alguno, ¿ya? Entonces, la siguiente línea, y así como se puede pensar y establecer leyes acerca de los colores, con independencia de las cosas coloreadas, igualmente los valores pueden ser objeto de consideración
y de teoría con independencia de las cosas valiosas o bienes. Bueno, ahí hay un término según la lectura. Vamos a lo fundamental. El término puro quale, dice quale, bueno, veamos como sinónimo de propiedad o de cualidad, ¿no? A ver, quizás 5 líneas antes de terminar. Dice, así también valores como agradable, encantador, amable y también amistoso, distinguido, noble, en principio me son accesibles, sin que haya de representármelos como propiedades de cosas o de hombres. De esta suerte, las leyes de los valores rigen por la esencia de ellos mismos. Sea cual sea la situación fáctica del mundo en cuanto a la existencia de bienes y males, ¿no? Por ejemplo, dice la lealtad es siempre un valor positivo, aun cuando no se diera ninguna acción leal o nadie lo valorase como merece, ¿no? Entonces, como que los valores están al exterior, si yo quiero, me pueden ser accesibles, y acá pone el ejemplo, dice, el valor de la lealtad siempre existirá, aun cuando en donde yo viva, nadie ha ejercido ese valor. Y si nadie es leal o nadie lo valora como debe ser, eso no significa que la lealtad no exista, fíjese. Ya, entonces, ahí está el espíritu axiológico ¿no? Que es lo que quería al revisar rápidamente esta lectura. Entonces, por lo anterior expuesto en la lectura, es correcto afirmar que para Scheler, la E, ¿no? Entonces, Scheler hace énfasis al momento de mostrar la objetividad de los valores. Objetividad de los valores, ¿ya? Entonces, desde su punto de vista, el valor no tiene su origen en la valoración efectiva ni del individuo ni de las especies, ni de la especie entera. Los valores no existen porque una persona o un grupo humano los establece. Por tal razón, es representante del idealismo objetivo. ¿Ya? La lectura 1, entonces, ahí. En el ítem 1, la respuesta es la B. ¿Qué dice acá? A ver, aunque, bueno, se habla de un profesor de literatura, dice, ¿no? Señala que entre sus escritores favoritos son Vargas Llosa y García Márquez. Sin embargo, prefiere este último, a Márquez. Puntualmente comenta a sus alumnos que 100 años de soledad le parece una obra más bella que Conversación en la Catedral y La Ciudad de los Perros. Entonces, por lo anterior, sería correcto sostener que el profesor ha establecido una gradualidad axiológica. Una gradualidad axiológica. En tanto en cuanto hay una intensidad, ¿no? Para representar ahí el valor. ¿Ya? Una obra literaria puede ser considerada bella y otra menos bella, dependiendo de distintas razones de parte de los sujetos. En la 2, la B, la teoría de Spencer. Bueno, ahí en la teoría de Spencer, en la última dice, en las 2 últimas líneas, es necesario construir una teoría del valor según la cual tanto las cosas como las acciones tienen propiedades que les hacen intrínsecamente mejores. Tienen propiedades, subraye en la lectura, en la 2, propiedades. Entonces, eso, recuerden, nos lleva a Spencer, ¿no? El naturalismo de Spencer, el naturalismo fundamenta el valor, ¿no? Como una propiedad, ¿no? Que está en el mundo real, en las cosas, no está en nuestra conciencia. ¿Ya? Entonces representa una propiedad constitutiva, ¿no? ¿no? Forma parte de la naturaleza o esencia de las cosas. Entonces ahí la 2, la B. La 3, el eudemonismo de Aristóteles. A ver, 3. Para Miguel es inconcebible que las personas elijan profesiones u oficios que no tienen ninguna utilidad para alcanzar la realización personal. Seguimos. Puntualmente piensa
que tal plenitud se alcanza cuando realizamos labores que benefician nuestro desarrollo intelectual. Subrayamos, benefician nuestro desarrollo intelectual. Pues el entendimiento en nuestra mente representa nuestra esencia, ¿no? Mente lo estoy agregando yo en la lectura. Desde el punto de vista, guarda semejanza con el eudemonismo de Aristóteles. Para Aristóteles, pues, la esencia del ser humano es la razón. Por tanto, la realización o felicidad se alcanza cuando uno se ha dedicado al cultivo del entendimiento, al conocimiento, a la ciencia, ¿no? Entonces, la 3, la C. En la 4, la A, el utilitarismo de Mill. Esto es fácil, ¿no? Un alcalde considera, segunda línea, que buscan el bienestar de la mayoría. Segunda línea, subraya el bienestar de la mayoría, ¿no? Entonces, por ello afirma, aunque algunos se perjudiquen debido a estos cambios, algunos, se justifica este curso de acción por la gran cantidad de gente que será beneficiada. Sin duda alguna, esta es el utilitarismo de Mill, ¿no? El principio para establecer qué es bueno y qué es malo resulta ser la utilidad, ¿no? Para la mayor cantidad de gente, por supuesto. En la 5 es la D. Hay que establecer una jerarquía de placeres, dice acá. Bueno, desde el punto de vista de Sara, no hay otra opción que dedicarse a tener una vida de placeres. Es el eudemonismo, ¿no? No, dice, por ello piensa que no debemos tener ningún reparo moral ni cualquier otro tipo de restricción o prohibición, digamos, pues lo único que importa es disfrutar de la vida. Acerca de esta opinión, Epicuro de Samos sostendría que hay que establecer una jerarquía de placeres. O sea, siempre uno, cuando hace las cosas, como es el criterio del placer, está buscando dónde se obtiene más placer y menos dolor, ¿no? Entonces, hay una suerte de jerarquía, pues, de placeres, como dice acá, ¿no? Entonces, los placeres intelectuales también no descartan, ¿no? Son superiores a los placeres sensuales. Se puede deducir de ello, ¿no? Y en la 6, la A. En la 6, un hombre no encuentra en la vida intelectual la mejor opción para vivir, porque considera que no tiene las suficientes capacidades para dedicarse, por ejemplo, a la filosofía de la ciencia. Ante ello, Aristóteles afirmaría que si la idea es conseguir de todos modos la felicidad, una alternativa es la vida política. O sea, si no tiene capacidad intelectual, entonces la vida política. El hecho es que también en ella se encuentra la felicidad como objeto de realización, de satisfacción de las personas, ¿no? La 7, la D, ha partido de una jerarquía de valores. Bueno, aquí en la 7, frente a la posibilidad de elegir entre un oficio poco remunerado y un oficio bastante lucrativo, un hombre hace la siguiente reflexión. Ustedes siguen ahí leyendo, entonces la jerarquía representa la importancia que le damos a un valor con respecto a otro. Un valor puede ser comparado con otro valor, ¿no? Entonces se establece que uno es superior y el otro es inferior al otro, ¿no? Entonces, en el ejemplo se coloca por encima del valor económico el valor moral. El valor moral, y ahí, ¿no? Encontrarán ahí, ustedes lo subrayan fácilmente. Y en la 8, es la D. Platón a través del idealismo objetivo. Según Platón, lo bueno, lo justo y lo bello representan ideas o esencias que no se encuentran en este mundo sensible, sino en un mundo de ideas, en un mundo trascendente. Entonces ahí tenemos a Platón. Bien, entonces tomen nota, pues han tomado nota ya de los, ¿no? De las claves. Entonces me estoy despidiendo, jóvenes, y gracias por su atención. Siempre vuelvan a releer, repásenlo, es un tema muy interesante, ¿no? El de los valores. Bueno, entonces hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.